Y ahora ya sí comenzamos de lleno con el programa y lo hacemos repasando la actualidad del coronavirus. Si bien es cierto que la semana pasada Aurelio Martín nos decía que estábamos prácticamente en esa séptima ola, hoy parece que las noticias van a ser un tanto mejores. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Mejores noticias nos vas a traer? Así es, se aprecia a 7 días un claro descenso. Aún no repercute en el hospital, es decir, no es un descenso que proporcionalmente también de manera inmediata se pueda percibir en el centro hospitalario, pero sí que es un descenso en el número de casos a 7 días y en unos 10 días, en una semana 10 días, veremos también si la cosa se mantiene, ese descenso en los ingresos hospitalarios, con lo cual, buena noticia que podemos dar al comienzo de esta información. Hoy precisamente conocíamos los datos de sanidad que nos facilitan como cada martes. El número de casos registrados en mayores de 60 años es de 57 casos en la última jornada. Bueno, no exactamente. Yo creo que en estos casos de 57 también se pueden sumar los menores de otras personas que, por ejemplo, de residencias, de sanitarios. Quien esté diagnosticado por el médico de cabecera también este caso se anota. O sea, mira, por ejemplo, según la Gerencia de Asistencia Sanitaria, lo decía ante estas cámaras precisamente el gerente no hace mucho tiempo, se calcula que el índice de los mayores de 60 años aproximadamente se puede corresponder con el 60% de los casos y el 40% restante pues pertenece a personas que voluntariamente se han hecho un autotest y han comunicado voluntariamente que están, que sufren la COVID, ¿no? O sea, quiere decir que el 60%, los mayores de 60 y otros casos diagnosticados por los servicios sanitarios, y el 40% quien voluntariamente lo comunica, pero no es el 100%. Es un 100%, pero no es, digamos, la totalidad de los afectados por la COVID. Por este nuevo sistema, lo que sí que es cierto es que en el semáforo que estamos viendo en la pantalla exactamente en este momento, que también puede ser una referencia, pero no la referencia, la diana total de la cuestión, tenemos 837 casos a 14 días y 331 a 7 días. Quiere decir que estamos muy por debajo del conjunto de Castilla y León. A 7 días, 200 puntos menos, hay 548 casos y nosotros tenemos 331, y en el resto de la comunidad pues estamos hablando de 1.285 a 14 y 548 a 7 días, con lo cual la media de todo Castilla y León está en ese nivel, y Segovia es la provincia más baja en toda la comunidad. Además, como decíamos, en ambas tasas, en las de a 14 días y 7 días, también hay un descenso con respecto a los datos que nos traías la semana pasada. También así es. Por ejemplo, si hoy tenemos 837 a 14, había el viernes 896, siempre hablando de mayores de 60 años, y si teníamos 331 hoy a 7 días, hace 4 días, el viernes, teníamos 412, o sea que el descenso es real en estos últimos días. Y volviendo a los positivos, y hoy se han declarado 57, siempre después del fin de semana y de este puente que ha habido y todas estas cuestiones, pues del 11 al 17 de mayo tenemos 316 casos positivos, que aquí también cuentan no solo los mayores de 60 años, sino otro tipo de casos, como hemos comentado antes. Y del 5 al 11 de mayo hemos tenido 399, con lo cual también en una semana, y respecto a otro conjunto, a otro abanico más amplio, a la hora de hacer un análisis contable de la situación, que es compleja, yo lo entiendo, y comprendería incluso que ustedes no entendieran absolutamente nada, también hay descenso. O
O sea, en todos los sistemas de medición está registrándose un descenso que le podemos ver incluso ahora en la pantalla si nuestro realizador nos coloca el cuadro de la curva. Como ven, el color amarillo segoviano está a 7 días con una curva en notable descenso y se ve y se aprecia perfectamente. Qué gusto ver que somos los más bajitos. Sí, está bajando en todo Castilla y León, todavía los niveles son muy altos, vemos el pico donde llegó más alto, ha habido provincias, Soria, Palencia, ha habido otras provincias que han llegado, han superado más de 1000 casos y en este momento sí que a 7 días está descendiendo toda la comunidad autónoma, todas las provincias, las 9 provincias de la comunidad autónoma, pero Segovia va con el maillot amarillo descendiendo la que más. Da gusto verlo así. Decíamos que se estaba notando ese descenso en todos los indicadores posibles, todavía no se refleja mucho en el hospital, donde sigue habiendo gente hospitalizada, y en la UCI también. Bien, hemos tenido 2 fallecimientos comunicados en las últimas horas, el día 14 y el día 15, y 19 personas en planta. Ha habido un pico de 22 personas, es decir, que ya ha bajado también un poquitín, y una persona en la UCI y había 2. Posiblemente, porque de esta información no disponemos, una de las personas que estuviera en la UCI posiblemente sea uno de los fallecidos, que generalmente suelen ser personas de una edad alta, ¿no? Y quizá con otras patologías, y que la COVID les aumenta, bueno, pues hace aumentarles esa mortalidad. Bueno, esperemos que, como comentaba al principio, en esos 10 días podamos ver ya que también desciende el número de casos en planta y en UCI. Llegamos a tener 0 casos, 0 ingresos en UCI, y también ha descendido en los brotes. Solo hay un brote activo con 12 casos vinculados, que corresponde con una residencia de mayores. Bueno, la situación dentro de este entorno general, pues podemos darla de optimista. Optimismo. No sabemos si ese gentío que se ha formado en torno al puente de San Isidro y también algunos espectáculos del Festival de Títeres, que generalmente han sido la mayoría al aire libre, pues bueno, pues no nos den un susto, y confiemos en que no, porque la tendencia, si os dais cuenta, vamos a ver el mapa de la provincia. El mapa de la provincia también experimenta un clareo notable, y por ejemplo, hay 2 zonas básicas de salud de Segovia, que eso es importante, porque Segovia es la capital, siempre si aumenta el índice Segovia es el referente, cuando baja también es el referente. Al menos hay 5 áreas básicas de salud de las 16, incluidas estas 2 de Segovia, que tienen una circulación controlada muy baja, por ejemplo también con Carbonero Mayor, El Espinar, Sacramenia, y sí que desaparecen esos tonos más oscuros en el conjunto de la provincia, donde bueno, pues ya prácticamente no existe ninguno, y vamos hacia el tono medio, el tono bajo, ya incluso la no circulación del virus en una buena parte de la provincia. Significativo ese dato que decías, que clarea en la capital, y eso es muy buena señal porque repercute de cierta manera, y vemos cómo también... Así es, en 2 de las áreas básicas de salud de la capital está descendiendo, y también generalmente cuando sube la capital es un índice muy significativo. También hay que darse cuenta de que es, bueno, pues 1/3 del conjunto de la población de la provincia, unos 54.000, 52.000 habitantes, con 150.000, bueno, pues estamos hablando de 1/3 aproximadamente de la provincia, y es muy significativo ese dato. Si sube, generalmente sube el resto, y si baja, pues también va descendiendo la curva en el resto. Aurelio, ¿qué pasa con esa 4ª vacuna? Hay muchas comunidades que ya, o algunas comunidades que ya comienzan a pedir esa 4ª vacuna para mayores de los 80 años. Sí, pero hay alguna de las comunidades, todo depende de que aumenten o no los valores de los que hemos estado hablando, pero
en el conjunto de las comunidades, en esos debates que mantienen las reuniones donde participa el Ministerio con las comunidades autónomas, lo que más se escucha es que se pueda retrasar esa vacunación para mayores de 80 años hasta el otoño. Todo depende de los datos, pero hasta el otoño quizá no empecemos a hablar de una vacuna para mayores de 80 años, y cuando ya se habla de una vacuna para mayores de 80 años quizá también luego vaya descendiendo por edades para el resto. Pero hasta otoño es posible que no volvamos a escuchar hablar de vacunación. Y la vacunación para quien tenga hijos o familiares que acaben de cumplir los 5 años, niños, bueno, pues en el centro de salud se pide la cita y se pueden vacunar, si es en la provincia, en los centros de salud, y si no, en Segovia, cuando les corresponda, en el centro de vacunación de la capital, que no se abre todos los días, ubicado en los bajos de la biblioteca pública, pero que también se pueden vacunar ahí cuando les corresponda en esa cita. También, tanto para los niños que les corresponde ya la primera dosis, como para aquellos que hayan tenido el contagio, que haya pasado los 5 meses y que tengan que ponerse la dosis que no se han podido poner por haber tenido el contagio. Pues primero se llama ese médico de cabecera y él nos dará esas indicaciones y la cita para esa tercera dosis para los más retrasados y la primera dosis para los que los más pequeños empiecen a cumplir esos 5 retrasados años. Y también para aquellos que a lo mejor se lo han pensado, pues, se lo han pensado y han dicho, venga, quieran vacunarse. Efectivamente. Vamos a seguir hablando de actualidad, vamos a seguir hablando de respiración porque se avecina, Aurelio Martín, polvo africano de nuevo en nuestra provincia en los próximos días, con lo molesto que es. Así es, a última hora de esta mañana llegaba una nota de la Junta de Castilla y León, una alerta sobre un nuevo episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África durante los próximos días. Se recomienda tomar precauciones. La especial incidencia está marcada para el miércoles, para mañana miércoles, por la tarde en la zona este y en la zona, ahí es donde nos toca, en la zona sur de la comunidad autónoma. Con lo cual, bueno, pues es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo, personas sensibles, y evitar también la quema al aire libre de restos vegetales, ¿no? Y estas son algunas de las recomendaciones más importantes para esta llegada de polvo africano, que la temperatura del sur ya la tenemos. También otras recomendaciones, todo aquel que se está pensando en limpiar el coche, que espera unos cuantos días. Exactamente, porque sí. Se lo va a poner sí, tibio. Porque una de las de los efectos ópticos más notables y donde se nota la llegada de polvo africano es en los capós, en los techos de los automóviles aparcados y en los cristales, lógicamente. Pues tenemos recomendaciones de cara a ese miércoles, sobre todo de cara a mañana cuando se espera este polvo en suspensión desde África. A mí me gusta acabar la sección con unas recomendaciones porque parece que la gente de la semana pasada esta nos ha hecho un poquito de caso porque la incidencia ha ido acumulada, la incidencia ha ido disminuyendo. ¿Qué podemos decir a la gente? Pues que siga existiendo esa responsabilidad. Quien note o tenga síntomas, incluso se haya hecho un autotest y pueda haber dado positivo, pero no tenga ningún síntoma, que vaya con su mascarilla, que se lo comunique a sus compañeros, a sus compañeras, y todos tomarán precauciones, que se puedan tomar precauciones a lo mejor en sitios al interior donde no sea obligatorio, como ahora en transportes, en los centros sanitarios o en residencias para los no residentes, y que bueno, pues tomen precauciones en los sitios donde por sentido común crean que las deben de tomar. Y el agua para los coches, muy bien, pero también tienen que tomar precauciones por esta invasión del polvo africano y no hacer ese ejercicio porque es recomendable. Pues con estas recomendaciones nos quedamos, Aurelio Martín, muchísimas gracias. Te citamos para el próximo martes. Ojalá que nos traigas buenas noticias y que continúe descendiendo la incidencia. Ojalá que la curva amarilla siga en descenso. Muy buenas tardes. Gracias, Aurelio. Y nosotros nos vamos a ir, 5 minutos a publicidad. Y a la vuelta les traigo una muy buena noticia porque esta casa, la 8 Segovia, está de enhorabuena porque estrenamos programa.